Padre Celestial, venimos ante tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo en este día. Que tu amor llene nuestros corazones, que tu Espíritu llene nuestra mente y tu presencia llene nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te pedimos que sea con cada oyente que nos está escuchando y que tu amor, el gozo y la paz, ellos lo puedan sentir y nosotros también. Esto lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador, Redentor y que nos defiende y nos lleva ante ti. Amén. Amén. Saludamos también por este medio a nuestra querida hermana Aida. Dios te bendiga, Aida, mucho. Y a nuestro querido hermano Efraín. Y esperamos en el Señor que ustedes siempre sigan gozando de buena salud y que Dios los siga bendiciendo de todas las formas posibles. Hoy tenemos un tema interesante relacionado con las bendiciones de Dios y lo hemos titulado Confiando en las promesas divinas. Vamos entonces a proceder a comentar estas promesas que son muchas y en ese sentido pues no nos diferenciamos de las promesas que se le hicieron a nuestros padres antiguos, ¿verdad? Más bien a los padres de Israel. Y en este caso pues a Abraham, ¿verdad? Que se le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Y cómo se cumple eso, Marco? Yo creo que eso se cumple en Jesucristo, pero amén. Cuando tú hablas del tema de hoy, ¿no? Las bendiciones, las promesas, y cuando hablamos de promesas hablamos de bendiciones. Amén. Y yo creo que el radio oyente que está allí, cuando escuchó ese tema, va a decir: eso es lo que yo quiero, bendición de Dios. Amén. Porque a la gente le interesa eso, ¿no? Y todos estamos interesados en que seamos bendecidos. Cuando usted inicia una cosa en su vida, usted quiere progresar, usted quiere que todo salga bien. Y de la única manera que nosotros podemos ver eso es cuando tú te encaminas en los caminos de Dios, porque Él es el autor de toda buena bendición. Amén. De hecho, nosotros encontramos en la Escritura que hay bendiciones explícitas y bendiciones implícitas. Por ejemplo, desde el principio nosotros vemos un Dios de bendición. Dios creó el mundo bueno en gran manera, ahí hay bendición. Y Dios le dice a Adán: mira, yo te digo que puedes comer de todo, pero de este árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día de que él coma ciertamente morirá. Así que le está diciendo: mientras tú te acates a la voluntad mía, mientras tú sigas mi voz, tú vas a ser un hombre de bendición. Así que desde el mismo comienzo de la historia de los hombres, vamos a ver un Dios que bendice y un Dios que te quiere bendecir. Amén. Y también podemos notar cómo Dios no dejó desamparado a Adán, ¿verdad? Una vez que éste peca contra el Señor, porque siempre allí había implícita una promesa. ¿Y esa promesa cuál era? Pues la de que iba a traer a un redentor, y ese redentor iba a ser capaz de restaurar la comunicación con Dios nuevamente, como ellos estaban acostumbrados en el paraíso. Y algo que tú puedes ver, que por ejemplo, trayendo el caso de Adán, inmediatamente el hombre peca y la bendición se acabó. Ahí tú ves que las expresiones de Dios es: por causa tuya será maldita toda la tierra. Así que comenzamos a ver lo contrario de la bendición una vez tú te apartas de Dios. Ajá. Una vez tú te apartas de Dios, no hay bendición. Y como tú bien dices, y yo creo que hay un mensaje también aquí presente, ¿no? Que la verdadera bendición tú la alcanzas cuando estás con Dios. Amén. Y específicamente cuando Dios ha provisto el medio, porque no podemos desechar eso. Cuando mucha gente dice que cree en Dios y que probablemente esté en sus caminos, quizás en el pensamiento de ellos, pero cuando nosotros verificamos bien cómo es que realmente esa comunicación se restablece, inmediatamente tenemos que acudir a Jesucristo, porque Él es el medio. Nuestro Señor decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La más grande bendición que Dios nos ha dado para estos propósitos es precisamente el poder tener contacto con nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice en Hebreos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, al igual que nosotros. Así que el mensaje que nos quiere traer el libro de los Hebreos es que Cristo nos comprende, sabe cuáles son nuestras tentaciones,
conoce cuáles son nuestras debilidades, sabe que somos débiles y por esta razón pues nos entiende. Y como nos entiende, pues nos podemos acercar a Él. ¿De qué modo, Marco? Confiadamente. Confiadamente. Confiadamente significa que todas las probabilidades son las de que nos reciba bien. Y eso inmediatamente nos remonta a la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Que el hijo pródigo ensayó cómo volver a Dios o cómo volver a su padre. Y enseguida comenzó a tratar de estructurar un mensaje para cuando llegara frente al padre. Y vemos que el padre ni siquiera lo dejó empezar. ¿Por qué? Porque era el deseo de ese padre era volver a tener a su hijo con él. Y es lo mismo que pasa con nosotros, ¿verdad? El deseo que Dios tiene es de comunicarse con nosotros. Y como tú bien dices, lo importante es que nosotros podamos ver cómo Dios hace posible que tú alcances bendición. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la fórmula? ¿No? Y ahí sin duda alguna entra Jesucristo. A partir de la caída del hombre, el hombre perdió la bendición. Nosotros lo podemos apreciar. Y entonces, pero Dios surge con la promesa. Hoy vamos a hablar de promesas, ¿no? La primera promesa que nosotros encontramos, que en medio de la situación de caos del hombre, cuando perdió la bendición, Dios aparece con una promesa. Yo voy a hacer posible que tú puedas ser bendecido nuevamente. Amén. Y que tú puedas alcanzar toda bendición. No cualquier bendición, sino toda bendición. Y cuando tú mencionabas al hijo pródigo, una de las cosas que se dio cuenta el hijo pródigo era que estaba en la bendición y la perdió toda. Perdió toda la bendición. Y nota, y la falta de la bendición se asociaba con apartarse del Padre. Se apartó del Padre, perdió toda bendición. Y él comienza a describirlo a través de la parábola. Él no tenía alimento, no tenía lugar donde vivir, había perdido su riqueza y había caído en lo más bajo, lo más hondo, que se describe a través de su trabajo con los cerdos. Así que es una descripción de alguien que perdió la bendición, que no se merecía alcanzar la bendición, pero por pura gracia su Padre quiso otorgarle nuevamente la bendición. Amén. Y esa palabrita es bien significativa dentro del panorama bíblico, ¿verdad? Que es la palabra gracia. Y gracia significa que aunque tú no te merezcas lo que Dios te da, pero Él está en la disposición de poder dártelo, siempre y cuando nosotros acudamos al medio que Él ha provisto para que podamos alcanzar esas bendiciones. Y ese medio, volvemos una y otra vez a repetir, es nuestro Señor. No hay forma de llegar a Dios si no es a través de Cristo. No hay forma de poder alcanzar las bendiciones si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Así que nosotros exhortamos a las personas que están buscando una comunicación con Dios. No te creas que es a través de santos, de ángeles ni de vírgenes. Es a través de Jesucristo, no hay otro modo. Y entonces tenemos que decirlo así, aunque a algunas personas no les guste. Pero es que es así. La Escritura dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Y qué es un mediador? Alguien que está en medio de. Por eso es el que intercede, ¿verdad? Es que habla a tu favor, intercede. Exacto. Y eso es nuestro Señor. ¿Y por qué Cristo se ha constituido en nuestro intermediario? Yo diría por tres sencillas razones, y sencillas entre comillas. Porque en su vida cumplió con todos los requisitos que Dios requiere para volver a Él, que es cumplir con toda la ley, ¿verdad? En su muerte, porque es una muerte, no cualquier muerte, sino una muerte vicaria. ¿Qué significa vicaria? Pues significa representativa. Todo el peso del castigo por el pecado lo recibió nuestro Señor en la cruz. Y en tercer lugar, la resurrección. Cristo resucita y la resurrección significa que Dios ha aceptado esa ofrenda. Por lo tanto, siendo Él nuestro representante exclusivo, eso significa que todo cuanto Él hizo en su vida, en su muerte y en su resurrección fue para nosotros. Esa es la gran bendición de la Biblia. Y yo creo que a partir de la caída del hombre, la bendición que todo ser humano anhela es la vida. Porque a partir de la caída del hombre, del pecado, nosotros tuvimos como consecuencia la muerte. Y nosotros vemos la necesidad del hombre, ¿no? Dios hizo provisión para eso, porque Él dijo, vamos a poner un ángel allí, unos querubines,
que cuiden el árbol de la vida, porque sabía que el hombre tarde o temprano, al ver la pérdida tan grande de su vida, iba a ir a buscar Amén. cómo recuperar la vida. Y Dios tuvo que poner algo allí para que nadie se desviara por otro camino, sino que si tú quieres alcanzar la bendición, hay un solo camino, hay un solo sendero por el cual tú puedes ser bendito. Amén. Y nosotros sabemos que cualquier bendición que haya en la Biblia, cualquiera que usted pida, tiene que estar relacionada con la obra realizada por Jesucristo a favor nuestro. Tiene que estar relacionada con Él, o de otro modo Dios no la va a aceptar. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro representante. Es como cuando un embajador está en un país, pues ese embajador representa al país que él pues que el país, valga la redundancia, que él representa. Por lo tanto, todo lo que haga ese embajador es como si lo hiciera la misma nación. Y nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él hizo, lo hizo representándonos a nosotros. Y por lo tanto, de la misma manera como cuando Adán peca, todos pecamos en Él, pues de la misma manera cuando Cristo bendice, todos recibimos la bendición. Esa es la gran noticia de la Biblia, lo que la Biblia llama evangelio, ¿verdad? Que no es otra cosa que buenas noticias de salvación. Y queremos entonces comenzar a enumerar muchas de las bendiciones o promesas que están en la Biblia para que ustedes vean que siempre va a estar en relación con nuestro Señor Jesucristo. El profeta Jeremías en 29:11, ¿qué dice, Marco? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros a fin que esperanza. A fin de darles un futuro y una esperanza, dice la mía. La mía dice, a fin de darles esperanza. Y aquí dice un futuro y una esperanza. Ahora bien, cuando Jeremías dice, tengo planes para ustedes, ¿qué plan era ese? Los planes de Dios acerca de la salvación. Y esa salvación se obtiene a través de nuestros representantes. Así que no hay esa promesa que ya se le había hecho al profeta miles de años antes de que llegara Jesucristo. Ese tenía que ver con la llegada de Jesús a nuestro planeta. Y así fue como se cumplió, porque dice él, afirma el Señor que eso era lo que iba a ocurrir, ¿verdad? Planes que tengo para ustedes, planes de venir a la tierra, planes de encarnarse, planes de representarnos, planes de morir por nosotros, planes de resucitar por nosotros, planes de interceder por nosotros, para que a fin de cuentas pudiéramos tener o volver a tener la misma comunicación que tenía Adán en el pasado. Y cuando nosotros hablamos de planes, por lo regular estamos pensando en el futuro. Tú haces un plan para el presente o para el futuro. Tú no haces un plan para el pasado. Amén. Así que cuando Dios está diciendo, yo sé los planes o los pensamientos que tengo para contigo, es que Él está diciendo. Y en el marco histórico, cuando tú ves ese libro de Jeremías, está hablando de un pueblo cautivo. Y Él está diciendo, ustedes están tristes, ustedes están abatidos porque están cautivos, igual que el ser humano estaba cautivo del pecado. Eso. Pero yo tengo un plan, y eso es lo que el Señor quiere que tú sepas en esta hora. Él tenía un plan para contigo. Me parece interesante que inclusive en el libro de Efesios dice que ya Dios había hecho su plan desde antes de la fundación del mundo. Bien. Así que Dios estaba pensando en ti desde antes de la fundación del mundo. Él tenía un proyecto para contigo. Él tenía un proyecto para con el mundo. Y ese proyecto era un proyecto, como dice, de paz. Y a fin de que tú tengas esperanza. O sea, cuando tú pierdes la esperanza porque tú te encuentras como que no hay nada más que hacer, como que lo perdiste todo. Y Dios viene a aparecer en medio de la cautividad del pueblo de Israel y en medio de la cautividad de los seres humanos, del pecado, para levantar nuestra esperanza. Y lo más maravilloso, no depende de nosotros, sino depende de ese representante. Fíjate, cuando la Biblia habla de la paz, no se está refiriendo a la que da el mundo. El propio Señor había declarado en su vida con nosotros aquí en la tierra que Él había venido a darnos que su paz no era como el mundo la da. ¿Y cómo es? ¿Cuál es la diferencia entre esa paz y la que el mundo da? A mi parecer, lo que Cristo está presentando es la presencia de Dios, porque el mundo no te puede dar la presencia de Dios. Pero una vez tú llegas a nuestro Señor, crees en Él, te adhieres a su mentalidad, a su forma evangélica de pensar, entonces
tú adquieres la oportunidad de poder comunicarte con Dios libremente. Y eso lo hacemos a través de la oración. Y ese concepto de paz, a veces nosotros pensamos en la paz de que yo me sienta bien, y yo creo que tiene que ver con el campo espiritual. Y de hecho tú lo puedes apreciar quizás de una forma más clara cuando Jesucristo está hablando acerca de los problemas que tú vas a enfrentar en este mundo. El encabezado comienza diciendo, estas cosas yo se las digo para que tengan paz. Así comienza. O sea, en el mundo tú vas a tener problemas, en el mundo tendréis aflicciones, pero nota en qué consiste la paz, en que yo he vencido al mundo. Amén. O sea, es el proyecto de Dios lo que te trae paz a tu vida. No son las cosas que tú puedes hacer. A veces nosotros hacemos muchas cosas para tener paz y a veces no la alcanzamos. Pero aquí está hablando mucho más de tú poder gozar de una paz en esta tierra, de tú tener paz para con Dios. Amén. Y esa paz, la única forma en que tú la adquieres, no se trata de lo que tú puedas hacer, sino de lo que ya Cristo hizo. Amén. Y fíjate cómo dice el apóstol Pablo cuando habla de eso que estamos hablando, ese tema de la paz. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el más grande regalo que Dios nos ha podido dar a través de su Hijo, ¿verdad? Porque ese era el propósito. El propósito de la vida de Jesucristo aquí en la tierra, de la muerte de nuestro Señor, de su resurrección, es devolvernos esa paz con Dios, porque estábamos en rebeldía y estábamos bajo maldición y estábamos bajo todas las calamidades que puede traer la separación con Dios con respecto al pecado. Pero cuando Jesucristo interviene, la Escritura dice que por medio de la fe nosotros nos apropiamos de esa justicia de Jesucristo y por lo tanto comenzamos a tener una relación con Dios muy buena. Y ese era el propósito de Dios todo el tiempo. Y nota que Adán perdió su paz. Amén. Adán era un hombre que al principio todos lo vemos que vivía en paz, pero perdió su paz. ¿Cómo usted sabe que perdió su paz? Porque inmediatamente Dios lo llama, como tú decías el miércoles en la clase, ¿no? Él lo que tuvo fue un miedo tremendo. Comenzó a sentir miedo. Él sintió un miedo tremendo. Yo no quiero estar delante de la presencia de Dios. No tenía paz, tenía asustado. ¿Y por qué? Porque él reconoció su condición. Él dijo, yo, a pesar de que yo me tape con esta hoja, Dios se va a dar cuenta de que yo he pecado. De que se escondió. Y él, yo me lo imagino el vestido, pero decía, no lo voy a coger de bobo. Él se va a dar cuenta de lo que aconteció. Así que él perdió su paz. Y de la única manera que él podía nuevamente alcanzar su paz era descansando en la promesa que Dios le daba. Pero yo voy a enviar a uno que te va a devolver la paz. Uno que va a alcanzar la paz para contigo. Uno que va a hacer que tú puedas tener esa comunicación sin miedo alguno. Y fíjate, no tenemos que esperar a que Cristo aparezca, ¿verdad? La Escritura dice que si tú mueres habiendo creído en Jesucristo, habiendo aceptado su obra de redención, pues tú puedes morir en paz también, porque una vez que nosotros nos hemos reconciliado con Dios, no le tenemos que temer a la muerte, porque la muerte es separación definitiva de los familiares de uno, de este mundo, de nuestras funciones terrenales, ¿verdad? Pero entramos en un proceso yo diría, latente, en el que esperamos que nuevamente Jesucristo venga para ser resucitado. Pero la Biblia nunca habla de muerte cuando estamos hablando de Jesús, porque Él dijo que Él era la vida. Y una vez que nosotros aceptamos a Jesús, estamos aceptando la vida. Así que cuando nos morimos para este cuerpo terrenal, realmente estamos viviendo para Dios. San Pablo decía que a él le gustaría más estar muerto que vivo. ¿Por qué razón? Porque así estaría con el Señor. Y aunque no fuera de manera presencial, pero estar con el Señor significa que está sellado para la eternidad. Y eso es otra de las grandes promesas que nos ofrece la Escritura. Y estas promesas por parte de Dios tienen que ver con la paz, ¿no? Yo creo que nosotros en muchas ocasiones buscamos la forma de cómo tener paz en este mundo, ¿no? Y hay cosas que hacemos, hay otras que nosotros podemos alcanzar cierta paz en este mundo, pero sí hay algo que nos preocupa mucho, nuestra paz espiritual. Amén. Hay cosas que no se llenan con cosas humanas, con cosas terrenales o físicas. Y la paz espiritual es algo que tú no la logras alcanzar porque tú comienzas a pensar, ¿qué va a pasar conmigo cuando me muera? ¿Para dónde yo voy? ¿Yo habré hecho lo necesario para alcanzar estar en la presencia de Dios o yo voy para otro lugar? Y eso crea un desasosiego tremendo en muchas personas.
Y no es hasta que tú comienzas a ver en la Escritura que Dios hizo un proyecto para contigo, que Dios te hizo una promesa y que es que todo aquel que en Él crea no se perderá, más tendrá vida eterna. Y un ejemplo de eso es el ladrón en la cruz, que en ese mismo instante, por él creer, él tuvo paz para con su vida, tuvo paz espiritual, porque Jesucristo mismo le dice, te puedo garantizar hoy que estarás conmigo en el paraíso. En su corta vida. En su corta, en ese espacio tan pequeño, pero hay que admirarlo, cómo él supo qué hacer para alcanzar paz para su alma. De hecho, yo pienso que aprovechó la oportunidad, la única que le quedaba, porque él estaba en un proceso de morir. Sí, y yo creo que allá hay muchos radio oyentes que están diciendo, yo quiero aprovechar mi oportunidad para alcanzar paz para mi alma. Amén. Y yo creo que Dios a través del programa te está dando el sendero, el camino, en la fórmula para tu alcanzar paz. Así que si estás en esa situación, llámanos a estos teléfonos. Llámanos al 872-0100 y al 872-2040. Alabado sea el Señor. Fíjate, Marco, como algunas personas, pues como que limitan su relación con Dios a ese momento de la muerte. Mientras tanto, en esta vida, todo el mundo está haciendo lo que quiere, haciendo su propia voluntad, no se acuerdan de Dios hasta que llega el momento de la aflicción o el momento de la muerte. Entonces, están preocupados en ese momento por a dónde voy, qué voy a hacer. Pero las promesas no se limitan a después de la muerte. Las promesas pueden ser alcanzadas ahora y vivir una vida llena de gozo, de satisfacción, de verdadero sentido aquí en este mundo. Fíjate, por eso me gusta mucho el versículo que aparece en Isaías 41:10, que mucha gente cita, y es que dice de la siguiente forma: no temas. Y está hablando aquí de este mundo, ¿verdad? Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y cuando uno escucha la diestra de mi justicia, ¿quién está a la diestra de Dios? Jesucristo. Por lo tanto, la diestra de Dios no es otro que nuestro Señor. Lo que me llama la atención realmente es ese siempre, porque a veces nosotros limitamos las promesas de Dios a las situaciones particulares, pero la Escritura nos dice que Él siempre nos está ayudando en cualquier cosa. A veces yo estoy arreglando algo y no puedo arreglarlo. Le digo, Señor, ayúdame. Y como me acuerdo de esto, de que siempre me va a ayudar, mira, se me ilumina el cerebro. Y entonces comienzo a ver cómo las cosas se resuelven. Así que no solamente se limita al más allá. Estamos hablando de que Dios nos va a acompañar en esta vida mientras estemos aquí y nos va a acompañar después. Lo que me hace recordar también al Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará ni para el proceso de salvarme, porque Cristo ya lo hizo todo, pero tampoco me va a faltar mi sustento en este mundo. Cuando Él le enseñaba a orar a los discípulos, ¿cuál era su oración? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y luego dice el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. O sea que Dios está preocupado también por nuestras necesidades en este mundo. No se limita al más allá. Pero desgraciadamente muchas personas no se acuerdan de Dios, no se acuerdan de hacer su voluntad hasta que algo les pasa, hasta que están en medio de una aflicción, hasta que llega el momento de la muerte. Y eso es lamentable porque pudiendo haber vivido una vida productiva, una vida con sentido, esas personas no hacen caso de lo que la Escritura nos dice y por eso viven vidas vacías y llenas de inconformidad, llenas a veces de odio y de resentimiento. Y yo creo que cuando nosotros vamos a la Escritura vamos a ver que esa bendición está para ti disponible en el día de hoy. Amén. En este mismo instante. Y yo creo que los hombres de Dios comprendieron eso. Tú, por ejemplo, vas al Salmo 27 y hay un pasaje muy conocido, David hablando con su Dios, dice, una cosa yo he demandado a Jehová. O sea, en otras palabras, una cosa yo le estoy pidiendo con todo mi corazón a Jehová, a mi Dios, y es que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y esa expresión, todos los días de mi vida, implica que él quería estar allí porque él sabía que allí estaba la bendición. Amén. Porque él sabía que allí estar en la presencia de Dios es algo fabuloso, es algo bueno.
y que si había un lugar donde él podía sentirse bien y tener paz, era si él estaba delante de la presencia de Jehová. Y él dice cosas allí bien interesantes. Él dice, porque yo quiero contemplar la hermosura de Jehová. Y esa expresión hermosura de Jehová es ver las cualidades de Dios, la bondad, la misericordia, la clemencia, la gracia que Dios le otorgó a él, y no solamente a él, a todo su pueblo, y la que te otorga a ti, la que me otorga a mí. Amén. Por eso él dice, yo quiero seguir investigando acerca de este Dios, y yo quiero estar allí para descubrir más cosas de él. Amén. Y una de las cosas que más preocupan a uno cuando uno está en dificultades es en quién voy a confiar. Porque hoy en día pues tú le hablas a las personas o divulgan lo que tú le has dicho o te traicionan. Y lo más importante cuando uno se relaciona con Dios es que uno sabe que Dios no nos va a traicionar y que el Señor no es infiel, sino que es fiel. Y es la promesa, la tercera promesa que vemos aquí y que estamos enumerando y que aparece en Hebreos capítulo 10 y versículo 23. Nos dice la Escritura, mantengámonos firmes. Aquellas personas que hemos creído, que sabemos por las promesas del Señor que Él siempre va a estar con nosotros, pues nos dice, mantente firme creyendo eso, en que Él está contigo, en que Él no te deja, en que Él no te desampara. Y el autor de esta carta nos dice, mantengámonos firmes sin fluctuar. ¿Qué es fluctuar? Estar subiendo y bajando, entrando y saliendo, esa es la idea. Sí, porque me recuerda lo que decía Santiago, ¿verdad? Que el que duda es como la onda del mar que va de un lado a otro. Y por eso nuestro Señor decía que no se puede servir a dos señores, ¿verdad? Nosotros confiamos en Dios, pero si no confiamos en Él, entonces caemos al otro lado. Y eso es lo que nos está tratando de evitar el autor. Dice, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es la profesión de nuestra esperanza? Pues que hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en aquel que no puede mentir, que es Dios. Y Él siempre va a estar ayudándonos, como decía Isaías 41:10, ¿verdad? Porque fiel, y eso es lo que me gusta, dice, fiel es el que prometió. O sea, Él promete y cumple. Nosotros a veces prometemos cosas a los demás y cuando las situaciones cambian, pues dejamos de cumplir con nuestras promesas. Pero no importa cuál sea la situación que tú tengas o el ambiente en que te desenvuelvas, Dios siempre va a seguir siendo fiel. Y eso de fluctuar me hace recordar, a veces muchos de nosotros caemos en eso, ¿no? Tenemos un problema muy grande y le decimos, Señor, los pongo en tus manos. Y a veces el Señor en su infinita sabiduría a veces se tarda en contestar. Y a veces usted ve como usted y yo a veces decimos, pues déjame yo ver qué yo hago, porque como que el Señor no me está atendiendo. Entonces como que se lo damos el problema y luego se lo quitamos, y se lo damos y se lo quitamos. y eso pasa en muchas personas, ¿no? Yo creo que lo que el Señor dice es, tú tienes que entender que a quien tú le has depositado tu circunstancia, tu problema, tu situación, es fiel. Amén. Y esa fidelidad, quizás tú la puedas entender con más claridad cuando la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Una de las primeras expresiones que tú encuentras con la entrada dice, y no quedó una sola promesa de Dios que no fue cumplida. Y eso es para establecer que el Dios que tú sirves, el Dios que yo sirvo, el Dios que tú quieres que llegue a tu vida, es el Dios que cumple cada una de sus promesas. Amén. Y fíjate cómo vemos en la Biblia que a veces Dios se tarda, en el sentido nuestro, ¿verdad? En nuestro tiempo, porque nosotros vivimos una vida bien finita, apenas 70 años, y dice la Biblia que los más saludables pues un poquito más, pero en ese periodo de tiempo a veces le pedimos a Dios nuestras peticiones y no se cumplen, pero Dios sabe por qué no se cumplen, ¿verdad? Y entonces tenemos que por eso confiar en lo que Él ha dicho, porque de otra manera pues nos vamos a mover de sitio. Y eso no, es lo que no queremos, porque la Biblia dice que Dios es fiel. Entonces, vemos en la Biblia muchos ejemplos. Tenemos otra vez el ejemplo de Abraham, que esperó casi 100 años para poder ver la promesa cumplida de la descendencia, de un hijo que llegara. Y él estaba desesperado, pero a la misma vez confiado. ¿Por qué? Porque sabía que Dios cumple. De hecho, la Biblia dice que cuando Dios le mandó a sacrificar a su único hijo,
pues, ¿cuál era la esperanza de Abraham? Que si Dios, si él lo mataba, Dios lo iba a resucitar, porque ese era el hijo de la promesa y del que iban a descender el pueblo de Israel y toda la multitud que el Señor le había ofrecido, que habría de desarrollarse en ese muchacho. Así que, aunque tarde, para nosotros, porque Dios sabe cuándo es que más nos conviene cumplir con lo que nos ha prometido. Entonces, pero no te preocupes, la cuestión es esta, no te preocupes si se tarda un poco, porque Él sabe qué es lo que más nos conviene. Eso es así que nosotros podemos, por lo menos lo que la Biblia nos quiere llevar es a que hay un lugar donde tú puedes alcanzar toda bendición, y ese es en Cristo Jesús. Y si tú estás ahí, nada te puede separar del amor de Dios. Así que vamos a escuchar esta canción que tiene que ver con eso. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Aleluya. Tú eres el Señor. Por eso ofrecemos. Aleluya. Este tiempo para ti. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. nada. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, Ni la vida, ni la muerte, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni ángeles, ni potestades. Nada nos podrá separar, nada, nada nos podrá separar, no nada. nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Quién nos podrá separar de tu amor? Fuerte con nuestras palmas. ¡Eso! ¡Ni la vida! Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ¡Ni lo alto! ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Otra vez. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios.
separará de tu amor. Amén, gloria a Dios. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Ese es el mensaje que trae ese himno. Y es cuando nosotros, de manera solidaria, nos unimos a Él y confiamos en sus promesas. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, nuestra perspectiva de vida cambia. Y ya no queremos pensar en la forma en que piensa el mundo, sino queremos pensar de manera evangélica, porque Dios nos hace pensar de esa forma. Así que, mis queridos hermanos, estás escuchando el programa Cristo es nuestra justicia y se transmite a través de las ondas radiales de Radio WISA 1390 todos los sábados a las 3 de la tarde. Y te invitamos a que nos sigas escuchando sábado tras sábado para que también tú puedas recibir las bendiciones que nosotros recibimos día a día. El tema que estamos tratando para los que nos sintonizan a esta hora es confiando en las promesas de nuestro Dios. Y son muchas las promesas, pero todas tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo, porque Él es, como hemos reiterado una y otra vez, nuestro representante, nuestro sustituto, nuestro mediador, nuestro intercesor. Cristo es nuestra vida. Y no podemos hacer nada sin contar con Él. Cristo decía, sin mí nada podéis hacer. Y Él mismo dice que nos ató a su vid. Así que si estamos dentro, injertados en esa vid, todo lo relacionado con el Señor nos interesa. Hay otra promesa, Marco, en la Escritura, y aparece otra vez en el profeta Isaías. El profeta Isaías se le considera el profeta evangélico, porque es el que más que habla de nuestro Señor Jesucristo y de su llegada. Y en Isaías 40:31 hay una promesa que es bien impactante y que sobresale sobre muchas otras. Nos dice, pero aquellos que esperan en el Señor renovarán su fortaleza. Ellos se elevarán sobre alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Así que es una promesa para los viejitos, ¿verdad? Nosotros estamos esperando en esa promesa. Y me gusta mucho cuando Isaías compara esta promesa con las alas del águila. Dicen que el águila a los 40 años quiere renovar otra vez su pico. Y entonces choca contra las montañas y sufre una gran opresión de parte de sí mismo para poder renovar esas alas. Y lo logra, y es como si volviera otra vez a nacer. Y la Biblia dice que nosotros, los que esperamos en el Señor, somos como esas águilas. La comparación me parece muy, muy acertada, porque así es como se hace el proceso de ir madurando, de ir conociendo más acerca del Señor, de ir preparándonos para esa llegada de Jesucristo en las nubes del cielo. Ese pasaje de Isaías, cuando uno lo analiza, ¿verdad? Uno dice los que esperan, o sea, los que tienen su confianza en Dios. Amén. Los que han depositado toda su esperanza en las promesas que Dios ha hecho. Y él dice, son como las águilas, ¿no? Que, como tú dices, renuevan, cada día se renuevan en las esperanzas del Señor, cada día se renuevan en esas promesas. Esa idea de correr y no se cansarán, que tú sigues caminando en la vida y tú no te cansas porque tú dices, el Señor va a cumplir. Y esto me hace recordar a tantos hombres en la Biblia que vieron sus promesas cumplidas. Me hace recordar a un José, que pasó por tantas dificultades, pero yo me imagino que cada vez que él se veía en una dificultad, él decía, el Señor hará conmigo, yo sé que Él va a hacer, ¿cuándo? Él dirá, pero Él va a hacer. Y nosotros vemos el resultado de esa vida, ¿no? Amén. Esa vida que confió en el Señor y vio las promesas de Dios haciéndose en su vida. Y así, los que esperan son los que descansan en esa promesa, que no correrán y no se cansarán, porque esperan al cumplimiento de esa promesa, que tienen la certeza de que se va a cumplir. Y fíjate que la idea es que Dios te está sosteniendo. Hay una canción que a mí me gusta mucho, es sobre las pisadas en la arena, porque dice que la persona va viendo sus pisadas hasta que llega un momento en que no ve las pisadas.
Y la razón es porque el Señor te está sosteniendo. Y él estaba sorprendido porque él decía, mientras todo me iba bien, yo veía 4 pisadas. Pero cuando yo veo que las cosas se ponen difíciles, yo veo más que 2 pisadas. Señor, tú me estás abandonando. Y él le dice, no, es que te abandono, es que yo te voy Te cargando. estoy cargando. Yo te estoy cargando. Y Amén. así es en la vida real. En la vida real, en medio de la dificultad, y yo quiero que tú que estás escuchando, en medio de la dificultad, tú que te encuentras en un problema, una situación difícil, el Señor te está cargando. Amén. Y yo creo que cuando uno carga es porque uno quiere cargarlo para ayudar, ¿verdad? Y para llevarlo a un lugar seguro. Y Me cuando hace ya uno recordar, está prácticamente desmayado. desmayado, sin fuerza, me hace recordar la idea del pastor cargando la oveja, Amén. con el propósito de llevarte allí al lugar donde puedes descansar, Al redil. al redil. Así que cuando Dios te va cargando es porque Dios te quiere llevar a la cruz del Calvario donde está tu Salvador. Amén. Pero realmente no me gustaría que me llevara el Calvario, sino el cielo. ¿No? Pero hablamos de la cruz del Calvario En donde se figura, en encuentra, términos figurados. exacto, donde se encuentra el Salvador que te puede abrir las puertas, que Amén. ya abrió las puertas para que tú entraras en el reino de los cielos. Amén. Y seguimos también con Isaías en el capítulo 43 y versículo 2. Sería bueno que tuvieras lápiz y papel y apuntara todos estos textos bíblicos que nos llenan de una gran esperanza y de una expectativa de las promesas de nuestro Dios. Nota, es que es fabuloso esta otra promesa del Señor. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Alabado Amén. sea el Señor. Fíjate qué fabulosa esta promesa. Eso no significa que no vamos a sufrir en este mundo, pero hay situaciones en las que literalmente Dios puede intervenir de esta forma. Y tenemos muchos episodios en la Biblia. Esto me recuerda a Daniel, ¿verdad? Cuando lo lanzaron A los jóvenes, a los tres jóvenes. a los que lo tres lanzaron. jóvenes, al horno de fuego. Y la Biblia dice que no les pasó nada, ¿verdad? Y lo del agua me recuerda al pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo. Exactamente. Y no solamente con Moisés, sino también Con Josué. con Josué. Gloria a Dios, no te anegarán. O sea que estos milagros se dieron literalmente en la Escritura. Y la Biblia dice que Dios no cambia. Por lo tanto, si Él actuó de esa forma con estos hombres de fe, pues también lo va a hacer con nosotros, porque Dios es un Dios que no se muda, no muda de parecer. Así que, mis queridos hermanos y amigos, tenemos la gran promesa de que Dios nos protege a cada instante, en cada momento en este mundo. Y si llega el momento en que algo te pase, pues porque la voluntad de Dios así lo quiere. Pero lo importante es que sea Dios quien lo decida y no nosotros. Porque a veces nosotros nos metemos en líos y en situaciones en donde no deberíamos estar. Y la Biblia dice, pues, si te pasa algo, te lo buscaste. Pero cuando nos ocurren cosas que no están en nuestra disposición a hacerlas, Dios interviene y nos cuida y nos protege. Así que vamos a creerle a Dios cuando dice que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Qué hermoso, ¿verdad? Me llama también la atención el hecho de cuando Moisés va a meter al pueblo a la tierra prometida, que Dios le dice, yo voy a estar, los voy a llevar hasta allí, pero yo no voy a estar. Los voy a meter a la tierra prometida, pero un ángel será el que los guíe. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? No, si tú no vas, no nos llevas a ninguna parte. Alabado sea el Señor. Moisés no quería que por ninguna razón Dios los abandonara. O era Dios, o decía Moisés, pues no nos metas, porque lo que queremos es que tú estés con nosotros. Y así, mi querido hermano, yo también digo lo mismo. Si no es Dios el que va conmigo, pues yo no quiero moverme a ningún otro lugar, porque con el Señor yo estoy seguro. Alabado sea el Señor. Y cualquier cosa que pase, Él está allí para defenderme. ¿Qué tú crees, Mike? Eso es así. Y hablando de las aguas, ¿no? Yo pienso que las aguas también pueden hablar en sentido figurado. Uh-huh. Hay una canción muy conocida, me parece que es de Dani Barrio, que se llama El Himno de Victoria. Amén. Y el Himno de Victoria lo que trata de presentar es cómo Moisés se enfrentó, tuvo que caminar frente al mar. Y cómo frente al mar, cuando él pensaba este es el final, y el pueblo de Israel pensaba este es el final, Dios abrió un camino nuevo.
un camino por el cual pudieron caminar para enfrentar la muerte y no ser muertos en aquella ocasión. Quizás en tu vida tú estás enfrentando una situación muy complicada, que tú lo ves como un mar ahí que tú no puedes cruzar, un problema, una circunstancia, pero tú tienes que ver que el Dios que tú tienes tiene pensamientos buenos para contigo. Amén. Yo creo que y el Dios que nosotros tenemos es el Dios que trabaja en tu circunstancia, trabaja en el problema que tú tienes, trabaja en la situación que tú tienes. Claro, el propósito principal es que tú conozcas a Jesucristo, porque los problemas van y vienen, pero hay algo que tú necesitas con urgencia alcanzar, y es la salvación de tu alma. Amén. Y por eso yo creo que el Señor en muchas ocasiones hasta permite que surjan situaciones, problemas en tu vida, porque es la única manera en que Él puede decir, mira para acá, porque aquí no solamente está la solución de tu problema, sino la solución de tu vida para siempre, porque aquí tú puedes sellarla para la vida eterna. Amén. Fíjate cómo en Primera de Tesalonicenses 5:24 vuelve a reiterarse esta idea que es para nosotros bien importante, de que fiel es Dios. Nos dice en 5:24 de Primera de Tesalonicenses, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Y qué es lo que hará? Pues la obra esa de redención, la obra de llevarnos hacia sus brazos, hacia Él, la obra de protegernos, la obra de estar con nosotros hasta el fin del mundo, o hasta el fin de nuestras vidas. Así que, mis queridos hermanos y amigos, si tienes problemas, dificultades, llámanos a estos teléfonos al 872-0100, al 872-2040. Y me gustaría que le dieras la dirección, Marco, de la iglesia. Sí, nuestra iglesia está ubicada frente a la antigua Escuela Elemental Mora Guerrero, y allí damos culto todos los sábados de 10 a 12 del mediodía, y todos los miércoles de 8 a 9 de la noche tenemos estudio bíblico. Así Amén. que estás cordialmente invitado. Recuerda que esta invitación no te la estamos haciendo nosotros, te la está haciendo el Señor. Sí, porque nosotros somos los llamados a anunciar la reconciliación con Dios, y esa reconciliación no se da si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis queridos hermanos, nosotros siempre va a estar en nuestros labios la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque sin Él no hay salvación posible. Eso lo dice la Escritura. Por eso en Primera de Pedro 5:10, también hay otra gran promesa de la Biblia que queremos compartir con ustedes. Y dice esta sentencia bíblica: mas el Dios de toda gracia, nota, de toda gracia, quiere decir que siempre va a estar a favor de nosotros, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Otra promesa más de nuestro Dios, ¿verdad? Después que hayáis padecido un poco, quiere decir que del sufrimiento de este mundo no nos libra nadie, ¿verdad? Porque padecemos las mismas cosas que padece todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia? Estamos con el Señor. O que el Señor está con nosotros. Yo prefiero decir El Señor está con nosotros. que el Señor está con nosotros, porque nosotros fallamos, pero nuestro Dios no falla. Así que, mis queridos hermanos, esa es la gran noticia que te traemos hoy. Cuando nosotros hablamos de buenas noticias. Y en eso es lo que consiste el Evangelio. El Evangelio no son buenas malas, son buenas nuevas. Así que cuando nosotros venimos a través de la radio, pues estamos hablando cosas que son buenas noticias para ti. Es lo que te conviene, es lo que me conviene a mí, es lo que nos conviene a todos. A Marco. Eso es así. Así que yo creo que quizás el apóstol Pablo de alguna manera quiso redondear todas estas ideas de lo que es la bendición, de lo que es las promesas de Dios. Y en el libro de Efesios dice un pasaje muy conocido, Efesios capítulo 1, ¿verdad? Ajá. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que él dice que no quedó una sola bendición que no fue derramada sobre ti, pero nota, no por ti, no por algo que tú hayas hecho, sino por la obra de Jesucristo. Y ahí consiste la buena nueva que tú vienes anunciando.
y que la Biblia anuncia. Amén. Esa buena nueva tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo, con esa vida de perfección que Él vivió por cada uno de nosotros, por esa muerte pagando la deuda y por su resurrección, que permite que tú y yo podamos tener acceso a la vida eterna. Amén. Fíjate cómo nos dice, para reiterar lo que hemos estado diciendo a través de toda esta hora, y es lo siguiente en Mateo capítulo 7 y versículo 7. Como dije antes, si tienes un lápiz y puedes apuntar lo que estamos diciendo, estos textos bíblicos, que son promesas de Dios, que no van a dejar de ser cumplidas, nos dice lo siguiente: pedid, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abre. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pez, le dará una serpiente. Nos está queriendo Cristo describir quién es Dios y cómo Él siempre está a nuestro favor. Fíjate que dice, pide y se te va a dar. Esa es otra promesa. Busca y vas a hallar. Llama y se te va a abrir. Nosotros podemos hacer eso con las diferentes personas en este mundo y probablemente cuando uno pide no nos den nada, ¿verdad? Puede ser que nosotros busquemos y nada encontremos. Puede ser que llamemos y nadie nos abra. Pero Dios no es así. La Biblia dice que si nosotros le pedimos a Él, pues nos va a dar. Nos va a dar, mi querido hermano y amigo. Si buscamos, vamos a hallar. Si le llamamos, Él nos va a abrir. Y nota, Él está diciendo, si llamas, se te va a dar, ¿no? Ajá, ¿Por qué? Porque ya Él dio a su Hijo Jesucristo. exacto. Él dice, si vas y tocas en la puerta, se te va a abrir. ¿Por qué? Porque ya Cristo abrió la entrada para que tú pudieras entrar en el reino de los cielos. La puerta está abierta. Así lo dice el libro de Apocalipsis. Él es el que abre y que cuando Él abre nadie puede cerrar. Y el que cierra, que cuando Él cierra nadie puede cerrar. O sea, las puertas están abiertas. Eso son buenas noticias. Dios ha permitido que la puerta esté abierta. Dios ha permitido que tú puedas tocar y tienes acceso libre. Y Dios ha permitido que tú puedas pedir y puedas encontrar. Y todo eso porque Cristo ya abrió el camino para que tú puedas recibir la bendición. El problema es que no siempre va a estar abierta. En algún momento, como ocurrió en la época de Noé, ¿verdad? La Escritura dice que llegó un momento en que el arca se cerró. Así que la oportunidad que se nos ofrece es para ahora. Y cuando nosotros leemos el libro de los Hebreos, la cuestión que se repite una y otra vez es que el día es hoy. Hoy. Porque si lo dejas para mañana, uno no sabe cuándo se va a morir, ¿verdad? Y la muerte puede sorprender a cualquiera en cualquier momento. Así que te estamos diciendo que busques al Señor hoy, porque esa es la encomienda o la recomendación que nos hace el libro de los Hebreos. Gloria a Dios. Muy bien, vamos entonces a orar por las personas que nos sintonizaron y por aquellas personas que llamaron, si alguna. Así que, mi querida esposa Miti. Hermanos y amigos, María llamó pidiendo por sus nietos y que por favor que le llamen, que el Señor toque sus corazones para que llamen. Señor, y también pues Vidal que nos escucha, Línea, ¿verdad? Y a la familia. Pedimos por la recuperación y salud para Adelaida Vidal, para esta que está hablando que se cayó, que el Señor pues ponga todo en su perfectivo orden. Por Jardín, por Anaís, que quieren tener un bebé, por los matrimonios de todo Puerto Rico, por las mujeres que son abusadas, por los niños que son abusados, por los que están en los hospitales. Así que el Señor tenga misericordia de ellos y por las personas ancianas, que ya mismo yo llego ahí, que no estén solas. En el nombre de Jesucristo. Bien. Padre Celestial, te damos gracias por escucharnos, por este programa que se dio aquí. Te pido, mi Señor, que llene la vida y los corazones de las personas
Gracias por librarnos de las indiferencias creadas, Padre eterno, tanto por la familia, vecinos. Te pido que tengas misericordia y gracias por hacernos entender que valemos, mi Señor, y que somos hijos tuyos, mi Dios, y que tu Hijo Jesucristo nos llevó a la diestra tuya, Padre Celestial. Gracias por este día una vez más, por conocernos y por darnos la dicha de poder confiar en ti, en que en el tiempo tuyo tú estarás obrando. Te damos infinitas gracias, mi Señor, infinitas gracias. Así también te pedimos por Carmencita Pavón, que viene mañana de viaje a Puerto Rico, que tú la guíes en ese vuelo, mi Señor. Te pedimos que seas con cada uno de todas las personas y cada reviviente, en el dulce nombre de Dios amado Jesucristo, por siempre. Amén. Mi querido amigo, y será hasta el próximo sábado, si Dios así lo permite. Bendiciones para todos. Amén. WISA 1390 presentó Cristo Nuestra Justicia. Los invitamos a que nos escuchen este próximo sábado de 3